tardes, somos el grupo Los Unisomas. Nuestro grupo está conformado por Oscar Lapo, Carlos Ortiz, Magdalena Paucar, Pablo Taco y mi persona, Joana Luna. El tema que vamos a exponer es acerca del Renacimiento y la ética moderna. Voy a dar una introducción acerca del Renacimiento. Es un amplio movimiento cultural que se desarrolló entre los siglos XIV y XVI aproximadamente en la Europa occidental. Se caracteriza por intentar revivir los elementos de la antigüedad griega y romana. Su cuna fue Florencia, luego se extendió por toda Italia y terminó influyéndose en toda Europa. Lo primero al hablar del Renacimiento es el arte, y es cierto que aplicó avances técnicos muy importantes y definió una idea de la belleza, con la que todos los movimientos posteriores han tenido que cargar para intentar conseguir o discutir en la actualidad. El Renacimiento fue un fruto de la difusión de las ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción entre el hombre y el mundo, aplicándose originalmente como una vuelta a los valores de la cultura grego-latina. En esta nueva etapa se planteó una nueva forma de ver el mundo. Definir la ética en la época renacentista, comenzamos indicando que el renacentismo es una palabra que no consta en el diccionario castellano, aunque existe renacentista, que es la persona versada en el periodo histórico. El renacentismo fue una época llena de conocimientos que contrastaba con los siglos de oscuridad de la Edad Media. Es un movimiento cultural que surgió en Europa durante los siglos XV y XVI. Supuso el renacer de los valores e ideales clásicos después de la Edad Media. El periodo se ve influenciado por grandes acontecimientos y descubrimientos geográficos. En lo literario, el renacentismo se expresó como cultivo de las letras de la antigüedad clásica y el regreso al estudio de los autores griegos y latinos en sus propias fuentes. Impulsó el estudio de las literaturas clásicas griega y romana en el marco de un despertar de la sabiduría, que tomó dos caminos. Uno intenta continuar con la propuesta aristotélica y la teoría tomista. Otro se opone a la escolástica. El primer movimiento, como tradición aristotélica, continuó evolucionando. En la península ibérica, la tradición tomista persiste con pensadores neoclásicos católicos, que adaptan la estructura del pensamiento a nuevas circunstancias en el mundo. Ser intimidad para usar la violencia bajo la causa de la defensa de la sociedad, así como que la voluntad de la gente y la de Dios desempeñan un papel importante en la determinación de la vida moral de la conducta. El movimiento que estuvo en contra del aristotelismo se inclinó por un regreso hacia las doctrinas platónicas, encontrándose como base de este movimiento el auge de la ciencia empírica y la fragmentación de la unidad de la Iglesia Católica. Esto introdujo nuevas ideas del pensamiento moral y social hacia lo humanista y empezaron a fijar su mirada en el texto de la República de Platón y Ficino y Giovanni Pico de la Mirandola como parte de este movimiento, que al unir las ideas presocráticas y las agustinianas definen como la eficacia causal del amor, en principio universal, y pasa a identificar esto como una noción generalizada del hombre, formando así la idea de humanidad como el valor moral primordial. Buenas tardes, yo voy a exponerles sobre las características del Renacimiento. Entre las principales características tenemos la vuelta a la antigüedad, ya que surgieron tanto las antiguas formas arquitectónicas como el orden clásico y la utilización de motivos formales y plásticos antiguos. Asimismo, se tomaron como motivos temáticos la mitología clásica y la historia, así como la adopción de antiguos elementos simbólicos. Buena parte de esta revalorización del arte clásico vino por los hallazgos arqueológicos de piezas como monedas, como afeos o esculturas romanas. Otra característica del Renacimiento es también la relación con la naturaleza, que iba unida a la concepción ideal y realista de la ciencia. La matemática se va a convertir en la principal ayuda de un arte
que se preocupa incesantemente en fundamentar racionalmente su ideal de belleza. La aspiración de acceder a la verdad de la naturaleza, como en la antigüedad, no se orienta hacia el conocimiento de fenómeno casual, sino hacia la penetración de la idea. Otra característica es el Renacimiento hace al hombre. Presupone en la artista una formación científica que le hace liberarse de las actitudes gremiales y mecanicistas y elevarse en la escala social. La figura humana es el nuevo centro de interés del artista, que estudia con detenimiento la anatomía para hacer una representación fidedigna, al tiempo que valora aspectos como el movimiento y la expresión. Tenemos también el mecenazgo. El mecenazgo es un tipo de patrocinio que las clases altas patrocinaban y encargaban obras constantemente a los artistas, ya que el arte era visto como un instrumento de prestigio y refinamiento, lo que condujo a un momento de gran brillantez en todas las disciplinas artísticas. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de la ética moderna. Concepto. La ética moderna es la disciplina filosófica a través de la cual se estudia la moral, el deber, la felicidad, la virtud y lo que es correcto o incorrecto en el comportamiento humano. Está representado por diversos filósofos de principios del año XVI hasta el siglo XIX. Algunos de los más importantes son la materialista de Hobbes, el empirismo de Hume, la ética deontológica o del deber con Immanuel Kant, la utilitarista con Bergman y Mill y la nihilista de Nietzsche. En la época moderna hace posible que se puedan enumerar características que se definan a todas. Sin embargo, se puede especificar determinadas temáticas que han sido abordadas por la mayoría de filósofos de esa época, como preocupación por delimitar el bien y el mal en el hombre y en la sociedad, oposición o concordancia entre el deseo y el deber y el deseo y la felicidad, elección de la descripción ética a partir de la razón y del sentimiento, el bien del individuo y el bien social, y el hombre como medio o como fin. Dentro de los filósofos más importantes tenemos a Friedrich Nietzsche, que es un filósofo alemán que critica el código moral convencional porque postula una moral esclava que está ligada al código judeocristiano de la moral. Para él, la ética cristiana considera como una virtud la pobreza, la humildad, la mansedumbre y el autosacrificio. Por eso la considera una ética de los oprimidos y débiles que odian y tienen de la fuerza y la autoafirmación. El hecho de transformar en resentimiento estos conceptos de moralidad es lo que le ha llevado a debilitar la vida humana. Esa es la razón por la que considero que la religión tradicional se había terminado, pero en su lugar propuso la grandeza del alma, no como virtud cristiana, sino la que incluye la nobleza y el orgullo para logros personales. Entre los filósofos más destacados representantes de la ética moderna podemos nombrar a los siguientes. Tenemos a Thomas Hobbes. Este filósofo nacido en Inglaterra fue un entusiasta de la nueva ciencia representada por Bacon y por Galileo. Para él, tanto el bien como el mal se relacionan con los deseos del individuo, porque no existe la bondad objetiva. También tenemos a Joseph Butler. Este fue un obispo de la Iglesia de Inglaterra. Se encargó de desarrollar la teoría y afirmó que la felicidad aparece como un subproducto cuando se satisfacen los deseos por todo aquello que no sea la misma felicidad. También tenemos a Francis Hutcheson. Para este filósofo sostenía que el juicio moral no se puede basar en la razón. Por eso no puede apoyarse sobre sí una acción, ya que ésta es amable o desagradable para el sentido moral de alguna persona. También tenemos a David Hume. Él, continuando con el trabajo de Hutcheson, propuso una descripción ética basada en el sentimiento más que en la razón.
Así, la razón es y debe ser la esclava de las pasiones y solo debe servirlas y obedecerlas. También tenemos al filósofo Immanuel Kant. Kant plantea como único bien incondicional a la buena voluntad, que en todas circunstancias se considera como lo único bueno. Jeremy Bentham considera este economista y filósofo inglés fue el fundador del utilitarismo moderno. Su pensamiento parte de que el hombre se encuentra bajo dos amos que le ha puesto la naturaleza. Entre estos amos, el uno es el placer y el otro es el dolor. Así, todo lo que parece bueno es placentero o se cree que evita el dolor. También tenemos el filósofo John Stuart Mill. Para Mill, algunos son superiores y otros son inferiores. Entonces, los placeres superiores tienen un gran valor y son deseables. Entre estos incluye la imaginación y apreciar la belleza. Los placeres inferiores son los del cuerpo o las simples sensaciones, se puede decir. También tenemos al filósofo Friedrich Wilhelm. Este poeta y filósofo alemán critica el código moral convencional. Para él, la ética cristiana considera como una virtud la pobreza, la humildad y el autosacrificio. Y como conclusión de este estudio, se recalca la importancia, la influencia del positivismo y de la ética utilitarista. También se revisan los cambios políticos, económicos y la participación estatal que mantienen esta. Esto es todo lo que les puedo comentar. Muchas gracias.